Hola, yo soy Ítalo Urteaga, esto es Ciudad Verdad, canal popular Cibercapo, para que en esta oportunidad el iconoclasta reaccione la editorial expresada por el periodista peruano Nicolás Lúcar en Radio Exitosa. Un comentario previo antes de analizar el video con esta entrevista es que por lo normal yo solía escuchar con mucho agrado las editoriales de este periodista, de Nicolás Lúcar, en Radio Exitosa. Sin embargo, últimamente me fui decepcionando al escuchar el apoyo incondicional y peor aún después de la entrevista realizada al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, esta mañana una persona, un miembro del Grupo Visión Social, me comunicó que las expresiones de esta editorial estaban siendo muy interesantes porque sintonizan con lo que propone el Grupo Visión Social. Dicho esto, pasemos a escuchar y luego los comentarios de El Iconoclasta. Veamos. Cuando hablamos de la situación paradójica que vive el Perú, de ser un país que ha crecido y sigue creciendo en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria y sostenida, y que a la vez somos un país que no ha sido capaz de resolver, como lo mostró la pandemia, los más elementales problemas de la inmensa mayoría de los ciudadanos, a donde vamos directamente como responsables es a quienes han tenido la conducción del país, a quienes han tenido en sus manos el manejo de nuestros recursos, que como señalo, se han multiplicado de una manera extraordinaria. Y yo llamo la atención constantemente sobre el hecho de que solo el presupuesto de la República se ha prácticamente triplicado, lo cual debería significar otra realidad para la vida de los peruanos. Y sin embargo no ha sido así. Basta ver, por solo citar dos casos, la situación de la salud pública y la educación pública en el Perú. ¿Y esto a dónde nos lleva? Al problema de quiénes son los que dirigen el país, en manos de quién estamos obligados a poner el manejo de los recursos nacionales, que lo que nos han dado finalmente son décadas de ineficiencia y de corrupción, que son la principal razón por la que estamos como estamos. ¿Que la Constitución necesita cambios? Por supuesto que sí. ¿Que hay mejoras significativas que hacer en muchos aspectos? Claro que sí, pero el principal problema es la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Y eso nos lleva directamente al otro problema, el de los partidos políticos. Cuando se habla de la salida a la actual crisis y se adelantan las elecciones, si se va uno, si se va el otro, ya. Pero ¿qué viene después? Es la pregunta. ¿En manos de quién vamos a poner los destinos del país? A ver, ¿de qué partido político que merezca el nombre siquiera? Miren lo que está pasando en el Congreso. O sea, se van de los partidos políticos porque es una cosa permanente. Entran como por un partido de los pocos meses y ya simplemente están en otro partido, formaron una nueva bancada. Porque no hay fidelidad, porque no están unidos alrededor de ideales, de objetivos en común, de programas de largo plazo, de esperanzas, de sueños de construir un país mejor al que tenemos. ¿Y qué es eso lo que los une? Sino los une simplemente la voluntad de juntarse para ir a las elecciones y agarrar algo, en el Congreso, en los gobiernos regionales, locales, en los ministerios, en el aparato del Estado. Finalmente en eso se convierten los partidos políticos, en agencias de empleo, en clubes electorales que se juntan cuando hay elecciones y desaparecen cuando no hay elecciones. Y lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido patético. Las elecciones internas de los partidos han sido una señal absolutamente reveladora de que los partidos están todos en una profunda crisis. La participación ha sido miserable. Se ha ido el 10% de los afiliados a los partidos a las elecciones internas. Estoy exagerando, porque en la mayoría de los casos no ha llegado ni a ese porcentaje. Porque no hay un compromiso de la gente. ¿Y por qué no hay un compromiso? Porque no hay democracia, pues, en los partidos. Porque no hay debate interno, porque no hay mecanismos para reclutar sobre todo a la gente joven, talentosa, calificada, para que se incorpore a las actividades políticas, para que sean parte real de las decisiones y para que puedan ofrecer sus talentos y sus capacidades para darle al país una alternativa de mejora. Y lo que ha pasado en las últimas horas, y es increíble, es cierto, el sistema del Jurado Nacional de Elecciones colapsó. ¿Pero por qué colapsó? Porque todos fueron a inscribirse a última hora. A última hora, como se hace siempre, en la desesperación, en Acción Popular, que es uno de los partidos históricos de la República. Se han agarrado a trompadas en una elección interna. Es decir, si no resolvemos la crisis de representación que tenemos en el Perú,
que tiene que ver directamente con la calidad de nuestros partidos políticos. No tenemos destino, porque todo nuestro sistema está construido alrededor de los partidos, y por eso es que surgen movimientos regionales y movimientos independientes que lo que pretenden es compensar esa falta de representatividad de los partidos. Pero lamentablemente muchos de estos movimientos regionales están también motivados por el mismo estímulo. Es decir, no hay ideales detrás, no hay sueños, lo que hay es apetitos para llegar al poder y hacer lo que han estado haciendo quienes han dirigido el Estado peruano en las últimas décadas. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos, y cada uno desde donde esté tiene que hacer esfuerzos. No tengo la respuesta, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo salimos de este entrampamiento espantoso? Pero algo nuevo tiene que surgir en el Perú. Algo diferente, algo que despierte nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestras pasiones, pero sobre todo nuestra voluntad de comprometernos. Respecto a lo expresado por Nicolás Lucar en este comentario editorial, yo señalo lo siguiente. Lo primero que digo es resaltar el hecho de que Nicolás Lucar, desde la pandemia, se esmera en resaltar que fuese la pandemia lo que nos ha hecho ver la situación de desequilibrio que existe en el Perú respecto a los índices de crecimiento macroeconómico en el Perú en relación a cómo se canaliza ese crecimiento económico favoreciendo solamente a ciertas élites y no favoreciendo en manera alguna a las grandes mayorías del Perú. Realmente es una pena que para muchos la pandemia haya sido el elemento que les permitiera recién ver eso, cuando eso se notaba a luces vistas, incluso antes de la pandemia. Por supuesto, tengo que reconocer que la pandemia ha repotenciado esa visualización. Es mi primer comentario. Mi segundo comentario es solamente un recordatorio. Una de las propuestas del Grupo Visión Social es la revocatoria de mandato. Hace algún tiempo, más de un año ya, tal vez casi 2 años, o de repente hasta un poco más, después de tanto insistir nosotros en la necesidad de que en la legislación peruana se contemple la revocatoria para que se pueda aplicar no solamente a alcaldes y presidentes regionales de las regiones, a los gobiernos regionales, sino que también alcance al presidente de la República y a los congresistas. Antes de que ingresara este gobierno, antes de las elecciones, en algún momento Nicolás Lucar hizo cierta referencia a esa propuesta del Grupo Visión Social. Tal vez haya sido porque nos escuchó o tal vez no, pero lo cierto es que lo hizo y para nosotros fue realmente agradable. Seguidamente quiero señalar que me alegra mucho que por fin alguien que es un líder de opinión, quiero aprovechar para mencionar el eslogan del Grupo Visión Social, es que nosotros nos identificamos como líderes de acción, pero también existen líderes de opinión, y Nicolás Lucar, sin lugar a dudas, es un líder de opinión. Y me alegra mucho que un líder de opinión de la magnitud de Nicolás Lucar señale con total claridad la realidad de los partidos políticos en el Perú. No tengo que repetir lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la situación de los partidos políticos. Son menos que un cero a la izquierda, son nada. No tiene sentido repetir lo mismo que ya dijo él con total acierto. Esa es la situación de los partidos políticos. Ahora bien, dentro de su comentario editorial, él señala que no sabe cuál es la solución. Y nosotros, como Grupo Visión Social, estamos proponiendo soluciones. Nosotros, como Grupo Visión Social, estamos haciendo justamente aquello que él dice. Hemos empezado desde 2019 a tratar de construir un espacio de desarrollo político que no se sustenta para nada en el mezquino interés inmediatista y angurriento busca trabajo, busca empleo, sino que estamos tratando de construir 3 columnas principales. La primera es que nos organicemos como sociedad civil. La segunda es que en ese proceso de organización como sociedad civil vayamos construyendo una agenda. Nicolás Lucar mencionaba que hay que reformar la Constitución, sí hay que reformar, hay que aplicarle reformas. Pero estos señores de los partidos políticos nunca van a aplicar esas reformas. Tenemos nosotros que impulsar esas reformas políticas, y para poder impulsarlas tenemos que conocer, tenemos que saber qué cosa es lo que está mal en nuestra legislación y proponer los cambios. Y no solamente proponerlos, sino impulsarlos, canalizarlos, realizarlos. Y nosotros como sociedad civil podemos hacerlo, solamente tenemos que organizarnos.
Una vez que nosotros estemos organizados como sociedad civil y tengamos claros cuáles son los cambios que necesitamos, será el momento de construir el instrumento político que nos permita canalizar todo eso hacia las esferas del Estado, sacando del medio a toda esa tira de partidos políticos corruptos, que no voy a repetir lo que felizmente en esta oportunidad no he tenido que decir yo ni ninguno de los miembros del Grupo Visión Social, sino que lo ha dicho Nicolás Lucar, muy bien dicho. Pero en el interín, y lo que más me interesa de esta reacción, es que hay un momento en el que Nicolás Lucar dice: no sé cuál es el camino. Y nosotros queremos expresar una de nuestras propuestas que es de sustancial importancia para este momento histórico y que podría ayudar mucho, que estamos tratando de impulsar con mucho esfuerzo, y que es algo que es un derecho. Es un derecho. Está reconocido por la Declaración Americana de Derechos Humanos. En concordancia está reconocido por la Constitución, y nosotros ya tenemos el proyecto de ley para la postulación de candidaturas independientes. Solamente falta que los peruanos lo hagamos. ¿Cuál es el procedimiento? Muchas veces hemos escuchado recolección de firmas para que se vayan todos, recolección de firmas para esto, recolección de firmas para la cadena perpetua. Pero ¿qué cosa es lo que pasa con la recolección de firmas para la aprobación de una ley? Eso es una iniciativa ciudadana. ¿Cuáles son los pasos? Primero analicemos un poquito. Tenemos diferentes tipos de leyes, pero vamos a dividir para este caso específico y para sintetizar dos columnas. Una es la Constitución, las reformas constitucionales, y la otra columna son las leyes, las reformas legislativas. Para las reformas constitucionales es tema zanjado. Tiene que ser el Congreso. Es el Congreso el que aprueba o desaprueba. El artículo 206 de la Constitución es claro, y mientras que el poder esté concentrado en estos partidos políticos, eso no va a cambiar. El artículo 206 de la Constitución señala: toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso. Sobre eso, nosotros como sociedad civil solamente podemos proponer, y tenemos propuestas. Tenemos una propuesta de una reforma constitucional que incluye la legitimidad de los candidatos presidenciales, el reconocimiento del voto nulo, pero no vamos a ahondar en eso en esta oportunidad. La otra columna, como decía, son las reformas legislativas, que se refiere al dictado o la modificación de las leyes que están por debajo de la Constitución. En este tipo de reformas, los ciudadanos podemos, para conocimiento de todas las personas que ven este video, podemos los ciudadanos aplicar reformas, modificar leyes o crear leyes. Por eso, nosotros, habiendo estudiado que las candidaturas independientes, como decía segundos antes, están reconocidas tanto en la Declaración Americana de Derechos Humanos como en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 2, acápite 17, señala que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos de todo tipo, culturales, políticos, en cualquier tipo de asuntos del país, de manera individual o colectiva. De manera que no hay discordancia con la Constitución. Entonces, al no haber discordancia con la Constitución, se ha realizado el proyecto de ley, se ha presentado ante la OMPE, y la OMPE nos ha vendido el kit electoral. Ahora bien, decía, recolección de firmas. Muchas veces hemos escuchado: se necesitan recolectar 75.000 firmas. ¿Para qué se necesita recolectar 75.000 firmas? Para que eso entre al Congreso, y el Congreso se vea obligado a votar si es que aprueba este proyecto de ley, en este caso de las candidaturas independientes, para que Pito Pérez pueda postularse como candidato a cualquier cargo de elección sin tener que ir a bajarle la cabeza a ninguno de esos partidos políticos plagados de corruptos interesados. Ya lo dijo Nicolás Lucar, nuevamente no voy a repetir, aunque me dan muchas ganas de repetirlo. Pero para no tener que ir donde esos partidos políticos, entonces se aprueba la ley de candidaturas independientes y Pito Pérez dice: yo soy Pito Pérez, esta es la gente que me respalda, aquí están las firmas de la gente que me respalda, yo me postulo como presidente, me postulo como congresista, me postulo como alcalde, me postulo como presidente de la región tal o cual. Pero es obvio que el Congreso no va a aprobar eso, porque en el Congreso hay personajes que pertenecen a los partidos políticos y las candidaturas independientes son su competencia. Claro que ellos también podrán presentar pues candidaturas independientes de sus amiguitos, amigotes o amigazos y hacerlos pasar como si fueran independientes, pero ahí sí entra ya la conciencia del ciudadano que vota, para que sepa reconocer qué candidatos son realmente independientes y qué candidatos no lo son. Pero volviendo al tema, el hecho es que el Congreso, con las 75.000 firmas que se junten, no lo va a aprobar. Entonces viene la parte difícil.
Es muy difícil, pero sí se puede. La parte complicada es que en el momento en que el Congreso someta a votación y no apruebe el proyecto de ley de iniciativa popular, de iniciativa ciudadana presentado para las candidaturas independientes, entonces hay que juntar 2,5 millones de firmas para someter este proyecto de ley a referéndum. Entonces se juntan 2,5 millones de firmas, se somete a referéndum y somos los ciudadanos los que aprobaremos, aunque le guste, le dé risa, cosquillas o no al Congreso. Quiera el Congreso o no, los ciudadanos podemos aprobar una ley al amparo de la ley 26.300 de participación ciudadana. De manera que es realmente interesante que Nicolás Lucar haya tocado este tema y ojalá que este sea un punto de reimpulso de este proyecto de ley y de esta gestión de lograr aprobar el proyecto de ley que habilita las candidaturas independientes. Y solamente termino diciendo que habiendo tomado esto, habiendo generado esta reacción, esperando que los peruanos nos interesemos en este tema, esperando que tú, amigo que nos oyes, nos sigues, nos escuchas, te interesas en este tema, puedas darle like al canal, al video, suscribirte, compartirlo, comentar tus opiniones al respecto. Y para terminar, considero que va a ser muy importante tratar de establecer contacto con Nicolás Lucar para poder lograr una entrevista y ahondar en una conversación con él sobre este tema. Ojalá que nos dé el espacio para poder hacerlo. Tengan ustedes los mejores días. Permiso, hasta luego, conmigo, chao. Nos vemos.